Dios les bendiga. Este día estamos contentos de poder reunirnos a través de este medio, pero principalmente a través del Espíritu. Vamos a leer las Escrituras en el primer libro de las Crónicas y capítulo número 21. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 21 y verso número 17. Dice la palabra del Señor. Y dijo, y dijo David a Dios, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su ofrenda, a- volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Gracias, Señor. Eres bendito, Señor. Fiel, Señor, en todo. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos esta palabra, Señor, que tú nos regalas, Señor, este día, porque sé, Padre, que es para nuestra bendición. Señor, gracias. Queremos suplicarte siempre, Padre, por las necesidades de tu pueblo, Señor, por las necesidades, Señor, que tenemos, Señor. Queremos agradecerte por la vida de nuestra hermana Violeta Molina, Señor, que yo sé que estás haciendo la obra.
Señor, que quizás los que son contratiempos al final, Padre, van a terminar favoreciendo, Padre, el proceso. Gracias, Señor, darle, Señor, más fuerza, Señor, para, para tener la paciencia, Señor, en ese proceso. Te agradecemos, Señor, también por la vida de Sara Lilian de Varillas, que le des paciencia también en ese proceso, Padre, porque tú sabes, Señor, las cosas que tienes que vencer en nosotros, Padre, las cosas que necesitas tú, Señor, para ti. Gracias te damos, Señor, por sus vidas. Te suplicamos por aquellos que están emprendiendo, Señor, aquellos que están buscando una puerta, una oportunidad, aquellos que están haciendo cosas nuevas. Padre, aquellos que esperan, Señor, que tú pongas tu mano de multiplicación, Señor, tu mano, Señor, de provisión, tu mano, Señor, de aceite nuevo, Señor, que no se acabe. Gracias, Padre. Gracias por la vida, Señor, de María Torres, que quiere, Señor, suplicarte, te suplica, Señor, por ese emprendimiento. Así también por Carmen Martínez, Señor, por salud y por nuestra hermana Zulma Cermeño, que tú tengas misericordia y abras puertas. Y oramos, Señor, por la salud de Adriana Lucía Ramírez, Señor, que tengas misericordia de esta niña, Padre. Gracias, Padre, porque solo tú pudiste haberla mantenido con vida hasta este día. Gracias, Señor. También te pide Carlos Pérez, Señor, por su abuela, que está en recuperación, Señor, que ha sido intervenida. Gracias, Padre, por su vida. Asimismo oramos, Señor, por nuestra hermana Minelli Córdoba, Señor, por su bebé. Así también oramos por sus suegros. Oramos, Señor, porque para que tú, Señor, hagas la obra, Señor. Una obra, Señor, en Atilio Córdoba, su esposa. Ten misericordia de su salud, Padre. Gracias te damos. Señor, también te suplicamos por la familia Soriano, por Zulma Soriano, Señor, que tengas misericordia. Obra, Señor, así también en la vida de Vilma Esther Rodríguez, que en su recuperación, ten misericordia. Ayúdale, Señor. Todo, así también por Ana Paula Parada Cruz y José Alberto Parada Cruz. Tú sabes, Señor, los procesos en su cuerpo y que puedes hacer una obra, Señor, donde no alcanza a llegar, Señor, la ciencia, Padre. Ayúdale, Señor. Ten misericordia. Te bendecimos, Señor, a esta hora. Queremos orar también por Imelda Nuila, Señor, que le ayude, Señor, en ese proceso. Señor, ten misericordia de su cuerpo y también, Señor, por salvación. Te agradecemos, Señor, por la recuperación de Jorge Ramírez. Sabemos, Señor, que tú estás haciendo una obra. Señor, abre puertas, Señor, de trabajo, Señor. Aquellos que esperan, Señor. Aquellos que esperan que lo busquen, Señor. Porque no pueden hacer, solo tú puedes hacer llegar, Señor, las personas a esa necesidad, Padre. Y que lo busquen a ellos. Padre, ten misericordia de toda tu casa, Padre. Gracias por aquellos que bendícelos, Padre, aquellos que bendicen también tu casa, Señor, y se preocupan por tu casa. Bendícelos. Señor, te pido también por la salud de Silvia Elizabeth, Padre, que tengas misericordia, Señor, de su salud, de su cuerpo, que, Señor, pueda ser sobrellevado, Señor, con facilidad, Padre. Solo tú puedes obrar en ese cuerpo. Gracias. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es Que me cueste a mí el altar. Que me cueste a mí el altar. Esta historia nos habla del pecado, de la equivocación del rey David, ¿verdad? Al mandar a hacer un censo. Porque ese censo eh, iba en contra de la proyección de Dios, de bendición, de proyección de bendición de Dios para Israel. Pues la promesa de multiplicarlos como las estrellas del cielo, ¿verdad? No dependía de la fuerza ni de los recursos del hombre. Y
o las fuerzas o los recursos de Abraham, ¿verdad? Donde inició todo, Abraham y Sara. Así hoy también nosotros no nos damos cuenta que cuando dudamos de sus promesas y medimos los recursos que tenemos, ofendemos a Dios. Señor, perdónanos, que muchas veces decimos quizás no tengo, decimos quizás no hay, no va a haber, etcétera, y realmente muchas veces el Señor ha querido multiplicar y nosotros dudamos de su poder y de su fuerza. David sabía esto, así que eh, muchos no nos damos cuenta, ¿verdad? David entendió cuando llegó la profecía el profeta que llega y le dice que ha hecho algo que le advirtieron no hacer, ¿verdad? Caso de Joab, su general. Sin embargo, él no se detuvo. Así que dudó de ese poder, de esa misericordia, de esa capacidad de Dios y puso en duda su palabra. Cuando uno dice, no, no es así, le dice a otro, el otro se siente ofendido. Y si tiene la razón, bueno, a lo mejor dice, no hablo. Y entonces imagínese que el Señor no nos hable a nosotros, ¿quién sale perdiendo? Aquí había una consecuencia y David cayó en manos de Dios para el castigo porque le dieron la oportunidad de escoger y lo hizo acertadamente ah, porque cayó en manos de Dios y no en manos de sus enemigos que lo hubieran destruido. Por eso, eh, 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 para detener el mal sobre su pueblo, porque le tocó ver con sus ojos cómo llegaba la mortandad de parte del ángel, ¿verdad? Que con la espada iba arrasando y, y él estaba viendo morir inocentes. Y quizás esos, al ver morir inocentes, es lo que a muchos puede atormentar, ¿verdad? Ver que otros sufren por lo que nosotros hicimos, por las decisiones desacertadas. Esa es realmente una consecuencia grave. Por eso, digamos que David confiesa el pecado, como leímos en el verso 17, y esa confesión y arrepentimiento también, ¿verdad? Porque muchas veces algunos puede confesar, pero no arrepentirse, ¿verdad? O sea, sigue en lo mismo, no cambia su forma de pensar, no se arrepiente. Y entonces, eh, digamos que eso lo hizo a él reaccionar y había sido dicho la parte de él. La parte de él era, ¿verdad? Confesar y arrepentirse. ¿Ya? Pero uno cree que eso es todo, es que hay otra parte, que es la parte de Dios. Para nosotros, y esto es una realidad, para nosotros el sacrificio de Cristo ha sido hecho y nosotros confiamos en ese sacrificio. En aquel tiempo, en tiempo de David, tenía que haber un sacrificio para que se ejecutara la otra parte de aceptación, ¿verdad? De aceptación de esa confesión, ¿verdad? De ese arrepentimiento. Entonces, esta porción nos habla de la urgencia de hacer un altar para que pare la mortandad en la vida. Muchas personas ven el mal, ven las consecuencias, ¿ya? Y quizás mm, no se pasa por alto que hay que hacer un altar, que hay que detenerse, que hay que hacer algunas cosas que no hemos hecho bien o que no hemos estado haciendo. Por eso, eh, y no estamos hablando de que sea uno el que detiene, es el Señor el que detiene, pero se necesita un altar. Y cuando nosotros no ponemos ese altar o no ponemos al Señor, ¿verdad? El sacrificio que se pone en ese altar, las dos cosas, la condición y el sacrificio, que ya lo hizo el Señor, y no reconocer eso nos hace continuar en el daño, en la mortandad. Entonces, eh, cuando ve esa parte que es hecha por David de arrepentimiento, de confesión, el Señor
el Señor se alegra, el Señor quiere actuar. En este caso, el Señor quiere actuar y por eso hay un mensaje claro para el arrepentimiento, ¿verdad? Porque le dice en el verso 17, y dijo David a Dios, yo soy el que hizo contar al pueblo, el pueblo. Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Eh, Eso era justo, ¿verdad? Si el Señor no le pide altar, hubiera tenido que morir ahí David, porque él era el culpable. Pero para que no muriera David ni nadie en el pueblo, se necesitaba un sacrificio en altar. Esto es, digamos, la parte básica, ¿verdad? Del Evangelio. Es decir, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? La gente dice, ah, si se murió hace 2000 años. No, no, es que es actual, es real, es compensatorio. Si no creemos que Cristo murió por nosotros, la fe es vana, nada está realmente sustentado, ni legalmente. Por eso, y dice el verso 18, y el ángel de Jehová ordenó a Gad, que es el profeta, que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo, era de Jebus, no era israelita esta persona. Entonces, por eso eh, eh, esto nos hace darnos cuenta, ¿verdad? Cómo realmente David falla, David hace mal porque él no consideró en esto que Dios, cuando promete, no tenemos que cuestionar, ¿verdad? Ni Él está forzado a decirnos cómo. Si Él dice esto voy a hacer, nosotros no debemos preocuparnos por el cómo. Nosotros queremos saber el cómo, a veces más que el qué, ¿verdad? Pero nos debe bastar el qué es lo que Él va a hacer y lo demás, el cómo Él sabrá cómo lo hace. Entonces, eh, en primer libro de Crónicas 27-23, allí revela, ¿verdad? Dice, y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. ¿Verdad? Básicamente está diciendo ahí no te metas en contar a los jóvenes porque ahí es donde se va multiplicando. ¿Verdad? Y, y, y la promesa fue así, ¿verdad? Voy a multiplicar. Y Abraham, ¿qué fue lo que dijo? Señor, no tengo recursos físicos, recursos genéticos. No tenía ni edad, ni él, ni su mujer. Ya, por eso ella se rió. Sara se rió, porque dijo yo, si ya no tengo ni la costumbre de las mujeres, ¿y cómo voy a quedar embarazada? Ya, o sea, cualquiera dice, no, hombre, te equivocaste de persona, no soy yo el que le debes de dar esa promesa. Y ahí vemos a un rey que cometió un error, pero que realmente enmienda o se arrepiente y confiesa ese pecado. ¿Ya? ¿Por qué vas a destruir estas ovejas si soy yo? O sea, refiriéndose a ovejas al pueblo. Y él estaba realmente sufriendo porque él estaba viendo. Entonces, la fe es creer que multiplicará cuando no hay nada o hay casi nada. Esa es fe. Y David se arrepiente, por eso Abraham creyó, ¿verdad? Y le fue contado por justicia. David se arrepiente y de esto y cualquiera podía pensar que hasta ahí con eso era suficiente. Pero eh, del otro lado hay un precio que se paga. Es decir, para nosotros es gratis, pero no quiere decir que no se ha pagado. ¿Sí? Para nosotros es gratis muchas cosas. El Señor
en su gracia, ¿no? Pero no quiere decir que no tiene un valor que se ha pagado. ¿Ya? Por eso nosotros mismos tenemos que ser comprados. Y hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Precisamente porque esa redención permite, ¿verdad? Que Dios haga en nosotros. Si no, no pudiera Dios hacer muchas cosas en nosotros. Entonces, hoy tenemos el sacrificio, el lugar del sacrificio. Hoy ya tenemos nosotros el sacrificio que es en Cristo. En aquel lugar el Señor le dice, haz un altar, pero el altar ahí es el lugar del sacrificio, de la raíz sabak, ¿verdad? Que quiere decir matar, sacrificio. Entonces, el Señor lo hizo una sola vez, porque no se necesita más que una vez, es por siempre, porque está libre de pecado. En el antiguo pacto tenían que sacrificar al animal. El animal pagaba las culpas, pero no para siempre. En Cristo, Él ha pagado para siempre. Por eso es necesario reconocer ese sacrificio. Entonces, toda la ira de David necesitaba caer en ese sacrificio. Toda la ira de Dios por los pecados nuestros, por las faltas y equivocaciones nuestras, caen en el Señor, han caído en el Señor. Entonces, toda la ira cae en su Hijo. La figura que en el tiempo de David era el holocausto. Esto yo sé que es básico, pero tengo que repetirlo. Entonces, David está en una situación muy crítica, porque a él está tocando ver las consecuencias de las decisiones. ¿A cuántos de nosotros nos toca ver las consecuencias de nuestras malas decisiones? Hay gente que dice, ya no aguanto más, pero es que lo que pasa es que por eso somos llamados a descansar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el Señor descansamos de esa pena, ¿verdad? La pena que sentía, el cargo que sentía David de ver que otros morían sin tener, sin ser, digamos, directamente el que había fallado, ¿verdad? Como lo que pasa, el arrastre, ¿verdad? Que hay de un padre de familia que puede llevar a sus hijos a sufrir sin que los hijos hayan hecho nada, ¿verdad? Entonces, y eso qué duro es de soportar, ¿verdad? Porque es reprochable y muchas veces pasa toda una vida para poder sanar de ese tipo de cosas. Entonces aquí vemos que dice el verso 19 que David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Entonces, le piden hacer un altar. Era para David, que era un conocedor, porque David no era cualquiera, David era un conocedor, sabía que el Señor quería responder a la petición que él había hecho, al arrepentimiento que había tenido para detener la mortandad. Entonces, hacer altar, entonces quiere decir que hacer altar sin arrepentimiento genuino no nos permite avanzar. Es decir, avanzar en la relación con Dios. Si alguien dice que está arrepentido de haber hecho algo incorrecto y no lo hace de corazón, aún en lo natural, ¿verdad? En lo humano, la otra persona entiende que no es así y esa relación se deteriora. Y ese es prácticamente, el altar no puede estar sin arrepentimiento. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay respuestas de Dios. Y no se puede detener las obras de la carne en nosotros y sus consecuencias. Es decir, el ciclo no se rompe. Por eso es necesario romper el ciclo. Y aquí le pide a David hacer altar. Entonces, eh, la petición o la respuesta fue: hazte un altar. Entonces hubo una obediencia de parte de David, una obediencia con temor, porque David estaba asombrado de ver lo que él estaba viendo.
eh, al ángel con esa espada. Entonces, en este momento, esconderse puede ser una opción, pero para nosotros no es opción. ¿Cuánta gente ha pasado, como predicaba mi hermano el martes, encuevada? Pero hay diferentes razones por las cuales nos podemos encuevar y esta puede ser una de ellas. El temor. Cuando vemos que la cosa es seria, ¿verdad? La gente dice, no, es que yo no me quiero meter con Dios. O sea, lo que están diciendo en el fondo es, yo no estoy dispuesto a arrepentirme. Eso es lo que están diciendo. Entonces, por eso siguen sus vidas iguales, aunque vayan muchas veces y pasen escuchando y ¿me entiende? O sea, palabra del Señor, pero si no hay arrepentimiento no puede pasar nada. ¿Verdad? Si uno es carnal y no reconoce su carnalidad como para llevarla al altar, entonces no va a pasar nada. Y y eso dice el verso 20 que, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Ajá. ¿Cómo ve esta imagen? O sea, las cosas graves están pasando y otros siguen trillando el trigo. Es decir, o sea, no se dan cuenta el peligro, ¿sí? O sea, si usted es espiritual y ve que hay una gran amenaza, ¿verdad? Pero quizás usted no lo ve. Los hijos reaccionaron, ¿verdad? Y se escondieron porque ellos no podían enfrentar eso. Quien era llamado a enfrentarlo era David, ¿verdad? Por eso en muchas situaciones, ¿verdad? A los demás nos puede dar temor, pero el que es llamado tiene que enfrentar, tiene que decir, bueno, aquí estoy, ¿verdad? Hay que enfrentarlo, aunque, ¿verdad? No tenga no sepa cómo voy a salir, pero hay cosas que se tienen que enfrentar. Entonces, el ángel con la mortandad de la espada era una imagen terrorífica, ¿verdad? Es decir, los 4 hijos de Ornán, dice, se escondieron, se escondieron. Ornán trillaba el trigo, dice, ¿verdad? Cuando él volteó y vio al ángel. Entonces, algo terrible, pero vemos también que humanamente hablando, cualquier hombre sin conocer a Dios teme, ¿verdad? Porque alguna gente no conoce a Dios, pero teme. Dice, no, yo no, o sea, sabe que hay una realidad, ¿verdad? En Dios. No lo ignoran. Que no quieren tener una relación es otra cosa. ¿Verdad? El Señor nos llama a tener una relación con Él, no que solo temamos. Entonces, eh, eh, digamos que aquí Ornán y sus hijos trabajando, pero usted puede decir, es que yo trabajo mucho. Pues sí, pero eso no lo libra. ¿Quién dice que porque es responsable no? Vea, hay cosas que hay que resolver, hay cosas que hay que hacer. El trabajo no nos libra. Entonces, por eso vemos muchas cosas, ¿verdad? Para David, en este caso, no había alternativa. Él tenía que responder a tal situación porque era la cabeza. Pero ¿cuántos pueden huir aún cuando son cabezas? ¿Verdad? No digamos cuánto más va a huir aquel que no tiene arrepentimiento. ¿Verdad? Porque se huye porque dice, eso no es conmigo, pero no hay arrepentimiento. Ese está todavía con más temor. Entonces, dice el verso 21 que, y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Es decir, vemos aquí una imagen que también, como le dijera, David con un gran problema, una reverencia de alguien que no tenía ninguna importancia, ¿verdad? O sea, si él no podía resolver las cosas, y que le hicieran reverencia si realmente estaba con temor, pero bueno, Ornán estaba sorprendido de ver al rey, ¿verdad? En su parcela,
y sale a saludarlo, ¿verdad? Y le hace reverencia. Y, y David llegaba con la intención de pedir el lugar, comprar el lugar para el holocausto que el profeta Gad le había dicho, y para que se detuviera la ira, la mortandad. Entonces Ornán hace referencia, David no le toma mayor importancia quizás a esa reverencia, pero lo que tenía en mente era el sacrificio a hacer, no alabanza a él, sino el sacrificio a Dios para el holocausto, ¿verdad? Eh, eh, digamos que esto es importante porque no nos debemos dejar distraer, ¿verdad? Nada nos debe entretener cuando hay que hacer altar a Dios. Es decir, no, pero es que fíjese que me tocó esto y lo otro, pero nosotros a veces nos detenemos. Y aquí vemos a un David que no se entretiene en nada, porque necesitaba levantar altar. Entonces, el altar significa estar más arriba, ¿verdad? Algo que está más arriba. No se usaba nada forjado, sino más que todo natural. Eh, eh, y eso al estar más arriba del suelo, es decir, más cerca de Dios, ¿ve? Hacia el cielo. Eh, eh, entonces vemos la solicitud que le hace David, ¿ve? En el 22, entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que sea para que cese la mortandad en el pueblo. O sea, le dice la razón por la cual le estaba pidiendo el lugar. Entonces, eh, ¿por qué le dice para qué? Bueno, porque eso iba digamos, como a poner del lado correcto, ¿verdad? La voluntad de Ornán en el sentido de que, bueno, es para un sacrificio que va a detener la mortandad, no, hombre, está bien. Por ese lado, David le pide un acuerdo con él que fuera con base a digamos, con un avalúo, ¿verdad? Que algo real, un número real que no le hiciera descuento, ¿va? Es decir, no quiero aprovecharme de mi condición de rey, sino, sino más bien como cualquier ciudadano. Entonces, porque no se trataba de eso. Un sacrificio, está pensando, bueno, quiero ver cómo me sale barato, a ver cómo no gasto, ¿eh? Sino que realmente era un altar que te cueste, ¿verdad? Un altar que realmente tenga valor. Y eso significa, en primer lugar, que Ornán eh, quiere, quiere favorecer a David, pero la oferta le es rechazada, dice el verso 23. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. O sea, no quería nada. No quería ni el lugar para hacer el altar, ni el animal que iba a ser sacrificado. No quería tomar nada. Entonces, Ornán, a pesar de que era extranjero, entendía la palabra de David, porque a pesar de que era jebuseo, ¿verdad? Quizás tenía, mire, tenía disposición, ¿verdad?, de darle a David para un altar. Quizás posiblemente mucho más que otros que eran israelitas. A veces uno se sorprende que personas que no conocen al Señor entienden mejor y hacen cosas bien, bien, que uno dice, bueno, pero realmente eh, eh, estaba de acuerdo en que tenía que detenerse la mortandad. eh, por eso lo quiere dar todo.
no solo el lugar, sino que también los bueyes, la leña y hasta el trigo para la ofrenda. Entonces David rechaza la oferta, ¿verdad? Porque no puedo tener un altar que no me cuesta, ¿verdad? Hermano, tú no puedes tener un altar que no te cueste, ¿verdad? Nosotros queremos que todo salga fácil en el Señor, pero usted sabe que no todo sale fácil. A veces el hecho de congregarse, de ponerse a la hora, oír el mensaje, inclusive puede costarnos otras cosas. Podemos sacrificar quizás sueño, a veces estamos cansados y sabemos que tenemos nuestro tiempo que no debemos nosotros apartar, aquello que va a permitir que la relación con Dios se fortalezca. Todo eso es hacer altar, aquello que va a permitir que salir adelante, crecer. Por eso escuchar la palabra, obedecer la palabra, es hacer altar. Nosotros pensamos que a veces solo es el momentito, puede ser más amplio, puede ser más amplio. El Señor nos hace ver lo que necesitamos hacer. Por eso eh, eh, nosotros vemos que esto eh, es rechazado, pero, pero David compra aquella heredad. Dice que el verso 25, y David dijo a Ornán, por aquel lugar, perdón, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. O sea, lo compró bien. Y edificó ahí al David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Es increíble. Nosotros siempre vemos los documentales o las historias de la gente que la tiran en la selva, ¿verdad? Y tienen que hacer fuego, ¿verdad? ¿Y cómo cuesta hacer fuego cuando no hay o cuando está húmedo y tienen que buscar algo seco y hacer fricción, etcétera, etcétera? Pero cuando usted ve aquí a David, eh, no andaba encendedor, ¿verdad? Porque ese fuego no es el que debe de quemar, es el fuego que viene del Señor. O vemos a un Elías, ¿ve? Que también tenía la misma marca, ¿ve? Realmente solo el Señor, ¿ve? El fuego del Señor. Ese es lo que va a garantizar que lo que hacemos para el Señor sea agradable. Solo el fuego del Señor. Ese es el fuego que quizás estamos pidiendo. Señor, que enciende el fuego en nosotros. Señor. Enciende el fuego, Señor, el deseo, realmente algo que a ti te agrade. Ese era el fuego con el cual fue invocado. Y el Señor respondió en quemar el holocausto de un lugar que compró bien, de un lugar que es 600, ¿verdad? Que es todo lo que representa el valor humano. El valor humano debe quedar debajo, ¿verdad? 600, yo te doy lo que, o sea, todo lo puedo dar, ¿verdad? Es decir, estaba representando o era figura de decir el holocausto, el sacrificio, el el hacer altar es más importante que cualquier cosa que valga 600 ciclos de oro, ¿verdad? 600, cualquier valor de hombre, ¿verdad? Cualquier valor de hombre, mire cuántas cosas valen cantidad de dinero, ¿verdad? Y usted dice, ¿y dónde pusieron ese precio? O sea, uno no ve, pero usted dice, pero para mí no vale nada, pero para otro vale. ¿Verdad? Ahora imagínese, las cosas del Señor deben de valer más que cualquier valor humano. Y esto, y esto es el sacrificio que, que ese es el altar que hizo ahí en ese lugar David y lo puso y el Señor, eh, 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 digamos, el Señor hizo que se quemase la ofrenda, el holocausto. Acercó, fue aceptado el arrepentimiento, fue aceptada la confesión de David. ¿Verdad? Confesión más arrepentimiento, hubo una respuesta de Dios de fuego. Y David
invoca o llama al Señor. El llamado es, Señor, eh, perdona, lo primero, limpia, limpia mi corazón. ¿Verdad? Y usted puede decir, ay, Señor, tengo una mentecita. Señor, ayúdame, porque se me va para otro lado. Señor, limpia mis intenciones. O sea, ni siquiera han salido, pero Señor, tú ya las conoces. Limpia mi corazón, Señor, de toda maldad, de toda iniquidad. Y realmente el Señor quema la ofrenda desde el cielo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en la mía. Nunca va a haber fuego si nosotros no entramos con un corazón arrepentido. No puede haber fuego. Aunque digamos, tengo a Cristo, ¿verdad? Pero no va a haber fuego. Entonces, vemos por lo tanto que, que el altar es importante, porque nosotros habemos, invocamos muchas veces, decimos que realmente el Señor eh, eh, se va a manifestar, que vamos a sentir su presencia, pero no hay fuego de parte del Señor. El Señor no, o nosotros no hemos sido sinceros y no ha sido reconocido como agradable aquello que estamos llevando. Y eso es en todo, ¿verdad? Nosotros lo vemos, quizás donde más lo vemos es ya es cuando uno se reúne, ¿verdad? Y uno dice, ay, hoy no estuvo bueno la reunión, hoy el culto estuvo aburrida la predicación, ¿verdad? Pero usted mismo, oyendo esa misma predicación, si hubiera estado con una gran necesidad y con un corazón dolido, arrepentido por algo, yo le aseguro que cada palabra hoy entendí esto, hoy sentí que Dios me habló, hoy realmente, ¿sabe cómo es eso? Eso es como cuando uno lo han llevado a corretear toda la mañana a ver cultivos y le dicen, mire, es que allá está lo más bonito y lo hacen subir otro cerro y después, no, pero al otro lado viera que... Y cuando usted regresa, y el agua se la terminó en los primeros metros y ya cuando viene de regreso viene con la lengua de fuera, va como que es mi mascota, que pasa, híjole, y ya. Y después le dicen, ¿y no era que quiere usted una tortillita de esas que van saliendo con un pedacito de queso? Y uno que le, sí, 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 sí. Qué rica la palabra, qué rico ese pan, qué rico, de verdad. Usted lo va a sentir, qué bueno estaba esa tortilla calientita, riquísima. Pero si se la dan ahí cuando usted está saciado y toda la cosa, no, aguantá, tortilla me quería dar. Es así realmente. No estoy diciendo, hermanos, que a veces el Señor nos quiere dar tortillas duras. No, no. Solo pongo el ejemplo, ¿verdad? Pero realmente a veces esas tortillas no las vemos, ¿verdad? No vemos todo lo que implicó que un agricultor que madrugó a sembrar las semillas, ¿verdad? Tuvo paciencia para esperar el tiempo correcto para poner la semilla, fue a romper el suelo antes de sembrar las semillas, y después fue y abonó, y después fue a quitar el monte, y después estuvo ahí matando chacuatetes ahí, ahí chinchulines para que no se comieran la planta, y después ahí en la noche orando, ojalá que no vaya a venir una tormenta fuerte y vaya a botar el maíz y me lo vaya a dejar para abajo, ¿ve? O sea, y cuando saca la cosecha, todavía hay que trabajar. Y bueno, hoy todo es máquina, pero antes a mano, ¿verdad? A mano desgranaban, ¿ve? A mano. Y hacían unas ampollas bien feas aquí en el dedo gordo, porque a mano. Y cuando el maíz estaba algo duro, y costaba dependiendo de la variedad. Cuando uno agarraba unos así sedites, bien gabados, los desgranaba, ¿verdad? Y después con ese, y en ese tiempo, pues ya se imagina, ¿verdad? Uno miraba un grano así medio negrito y uno lo sacaba. Entonces las tortillas quedaban bien buenas. Hoy ahí en máquina ahí se basta, ¿verdad? Se va.
parejo, pero pues hay que llevarlo hay que cocer el maíz, hay que comprar la carne, hay que todo, ¿verdad? Lo que usted sabe o no sabe, no sé. Y después hay que llevarlo al molino, hacer cola al molino, ¿verdad? Y si el molinero no le caía bien, lo pasaba por último. Bueno, al final, tortear esa masa, echar las tortillas, hacer el fuego para las tortillas. O sea que aún comerse una tortilla no es tan elemental como uno piensa. Este, y así igual el pan, ¿verdad? O sea, el proceso del pan. Ahora, el invocar el nombre del Señor en el altar era realmente, era el objetivo. Por eso era necesario que te cueste el altar, que sientas que es el altar, que no es algo, que no es algo trivial el altar, que realmente el que quiere algo bueno, el que quiere algo importante, tiene que saber, ¿verdad?, que aquello vale más que cualquier cosa evaluada por el hombre. 600, el 6 del humano. Entonces, aquí vemos un altar efectivo, porque ¿qué pasó? Cuando se hizo el sacrificio, el holocausto fue quemado. Entonces Jehová, el 27, habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Bendita vaina, ¿verdad? Que estaba ahí para guardar la espada. Hay vaina para guardar la espada. Usted piensa que, ay Señor, yo he sufrido con esto tantos años y he estado aquí, o sea, lo que sea, una enfermedad, tantos años, pero ¿sabe qué? Hay vaina, hay vaina. La espada va a regresar. Ya no será sacada la espada, ya no habrá más daño. Y esto lo hizo realmente, lo vemos aquí porque dice que volvió la espada a la vaina y eso detiene la mortandad. Y era una señal que estaba diciendo voy a dejar de usarla. ¿Quién de nosotros no quiere que se guarde esa vaina? La vaina. ¿Quién no quiere que se guarde la espada en esa vaina? Porque muchas veces esa espada nos ha dañado. Porque hemos hecho malas decisiones, nos hemos equivocado, hemos pecado. Por eso está ahí, no es por otra cosa. Entonces la espada en la vaina denota que no quiere atacar, no quiere dañar más, porque hay un holocausto y su hijo paga todas las cuentas. Por eso un altar que fue validado, ¿ves? Un altar que fue validado. O sea, un altar en ese momento detuvo la mortandad, pero en ese momento fue validado aquel lugar como altar. Dice que viendo David, en el verso 28, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios ahí. Ya no era holocausto, ¿verdad? No, que ya otro tipo de ofrendas. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Ay, hermano, a mí me hacía pensar algo, Señor, mira, qué bueno es que nos atemoricemos de lo de afuera para no irnos de tu altar. Qué bueno sería, Señor, que no diera miedo todas las demás cosas, como para decir, Señor, aquí me quedo, no me voy a mover de aquí. Y así como el gorrión hace su nido en tu templo, así voy a hacer yo, gorrión, aunque no cante bien, pero realmente no me debo de mover. Señor, hay una espada que
Mire, David tenía temor. Dijo, no vaya a ser que el ángel saque la espada, dijo. No vaya a ser, vea. Y el ángel ha guardado la espada porque yo sacrifiqué, me arrepentí. ¿Vea? Mi ausencia puede tomarse, puede interpretarse de otra manera, ¿vea? Porque mire qué tremenda es la ausencia, ¿vea? ¿Qué pasa si usted dice, yo trabajo en tal lado, pero fíjate que él tiene ya 15 días de no venir, fíjate? ¿Cree usted que llega a los 15 días en el trabajo que tiene? Sin avisar ni por qué no ha llegado. La ausencia, sí, de pura ausencia. A saber qué le pasó, ¿vea? Mm, No, realmente la ausencia es algo grave. Tu ausencia es grave, porque el altar es el lugar donde debemos de estar. Y David entendió eso. ¡Wow! Mire, un lugar, un altar efectivo y funcional. Se dio cuenta que inclusive el lugar donde David había hecho ese altar, dice el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 3 y verso 1. Hemos estado en el primero, ya en este, más adelante, en el segundo libro de las Crónicas 3:1, en tiempos de Salomón, dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era ¿de quién? De Ornán Jebuseo. Mire, allí construyó Salomón el templo. O sea, fue definitivo el lugar, quiere decir, fue definitivo. No, David, ya no te muevas de ahí. Hermano, ya no te muevas de ahí. Ahí quédate. ¿Vea? ¿Sabes por qué? Porque hay un ángel de Jehová y tiene espada en su vaina. Pero si te mueves de ahí, David dijo, no vaya a ser. Que así deberíamos de sentir nosotros el temor para no movernos del Señor, para no apartarnos de su altar, para estar claros de dónde debemos de estar. Porque el lugar donde debemos de estar es en el altar, no en otro lugar. Era un lugar que funcionaba, un altar donde dice que, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el verso 29, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Un altar efectivo, un altar funcional. El altar funciona cuando hay temor de Dios. El altar no funciona cuando no hay temor de Dios. Dice, no importa, ya me voy a ir, ahí después regreso. Si aquí todo el tiempo pasa abierto. Aquí no. No, si no es por eso, lo que pasa es que hay ángel que tiene espada. No te puedes alejar. Mire, la gente que se aleja. Desgraciadamente a veces alguno puede darse cuenta de otras personas, de otros hermanos, porque a lo mejor estando en la misma iglesia se vincularon en alguna red social y después dice, mira, allá anda, no sé dónde, y mira dónde está en tal lugar. ¿Ve? Y de ahí, mira, ve, ahí está en esa cervecería el Coyote. Ve. Y dice, hombre, ¿cómo va a estar ahí? Ve? Pues sí, pero así es, ya no están en el altar. Y usted dice, dice uno, ya no están en el altar. Qué lastimoso y qué difícil hablarle a la gente que ya no está en el altar. Y pues realmente te van perdiendo todas las cosas. Por eso, qué bueno es tener un altar validado, un altar que lo valida el temor al Señor, un altar en el cual se detuvo la mortandad. Si hay mortandad en nuestra vida, posiblemente nos hemos apartado del altar. Quizás no hemos escuchado la voz del Señor y nos hemos alejado. O quizás
no hemos hecho el altar todavía. Quizás todavía no ha habido un genuino arrepentimiento, no ha habido una confesión de corazón. Señor, gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Porque tú eres fiel, Señor. Porque nosotros como pueblo tuyo, Señor, necesitamos de ti. Tú tienes la parte, Señor, que nosotros necesitamos. Pero la parte más importante fue lo que David hizo. David cometió un error como tú y yo cometemos errores, faltas, pecados. Pero qué bueno es el arrepentimiento y la confesión. Qué bueno es poder decir, Señor, estos no tienen la culpa, yo la tengo. Qué bueno fue porque inmediatamente le manda la palabra a David y David va y obedece de levantar un altar ahí en esa era de Ornán Jebuseo. Y Señor, es valiente David, Señor, para ir, porque otros se encuevan, otros se aterrorizan. Señor, pero nosotros no debemos aterrorizarnos, porque si hay mortandad en nuestra vida, tiene que parar. Si hay cáncer en nuestra vida espiritual, puede parar. Pero nosotros tenemos en nuestra mano la llave. Hoy la conocemos, Señor. Gracias. Porque allí tú te manifestaste, Señor. Porque se pagó un precio que supera al valor humano de algo. Nada se puede compararse a estar en el altar tuyo. Gracias, Padre. Eso lo entendemos, Señor. O debemos de entenderlo, Señor. Señor, por eso tú te agradaste y enviaste ese fuego que es necesario, Señor, en nosotros. Porque cómo se alegró David, porque quizás igual podía decir, no hay fuego, pero él sabía que tú enviarías tu fuego. Él sabía que tú harías la obra. Señor, gracias, Padre, porque tú le hablaste, Señor. Y no pudo moverse más de ahí, entendió, Señor, por el temor que no tenía que alejarse. Así también nosotros hoy, Señor, entendemos que no debemos alejarnos, Señor. No debemos alejarnos. Nada nos debe separar, ni ninguna enfermedad, ni pandemia, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor, para mantenernos, Señor, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, a esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. El día domingo estaremos en el local de la iglesia. Vamos a tener nuestra reunión a las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana. Estamos a tres locales al norte del hospital militar. Eh, Le damos gracias al Señor por haber estado unidos en este medio. Que el Señor les bendiga.